diagnosticado con hipertensión que acude a su unidad de salud por presentar tos seca. El paciente comenta que ese mismo día comenzó a tomar un fármaco nuevo para tratar su hipertensión. 2 puntos, enalapril. Tiene relación los síntomas mencionados con el fármaco que se le ha prescrito al paciente y tenemos diferentes opciones. A, no, seguro que se trata de una coincidencia. B, sí existe relación, pero esos síntomas desaparecen con el uso. C, no, el principal efecto adverso del enalapril es el angioedema. D, sí existe relación clara y se aconseja cambiar el fármaco. Y E, sí existe relación y se puede prevenir iniciando el tratamiento con dosis mínimas e incrementándose de forma gradual. ¿Qué responderían ustedes? Aaron, ¿qué respondería usted? Vamos, Aaron. ¿Cuál sería su respuesta? A, B, C, D o E. La C. No, el principal efecto adverso del enalapril es el angioedema. Vamos a ver, Carlos. Creo recordar que generan la producción de blaricitina y eso queda a las 12. Sí, aunque generalmente eso sucede con más días de toma del fármaco. Puede ser que sea una casualidad o puede ser un efecto adverso del fármaco. Cuando aparece la tos por el uso de los antagonistas de receptores de angiotensina, generalmente lo que se recomienda es D. Sí, existe una relación clara y se aconseja cambiar el fármaco porque generalmente la eficacia del fármaco decae. Ahora podremos responder a la última pregunta. ¿Existe alguna precaución especial al inicio del tratamiento? ¿Qué dirían ustedes? No se me duerme. ¿Qué dirían ustedes? ¿Existe una precaución? Sí. ¿Cuál? ¿Cómo? No. Es el E, dar dosis pequeñas. ¿Por qué vamos a dar dosis pequeñas? Porque puede haber una así. Sí, adelante. No tiene que ver con la tolerancia. ¿Qué iba a decir usted? Tiene que ver con la estenosis de la arteria renal. Si hay estenosis de la arteria renal, podemos producir una insuficiencia renal aguda como parte del efecto terapéutico. Por eso se recomienda siempre iniciar con dosis bajas. Lo vamos a repasar al final para ver si lo respondemos con mayor agilidad. Bueno, ustedes ya conocen el sistema renina-angiotensina. ¿De dónde viene la angiotensina? El hígado. El hígado lo transforma o lo produce. La renina, sí, de las células mesangiales. ¿Qué es la renina? ¿Qué es la renina? No se acuerda, muy bien. ¿Qué es la renina? Una enzima. Así es. Que es fabricada por las células mesangiales. Pasa de prorenina a renina. Hago la aclaración porque vamos a ver la importancia de dicho efecto y aquí viene ejemplificado de prorenina a renina, pero ustedes pueden ver que en el paso de angiotensinógenos a angiotensina 1 hay un sinfín de mediadores que también pueden producir el efecto. Por eso el fármaco no inhibe completamente la producción de angiotensinógenos como tal, porque por ejemplo la plasmina, la elastasa, la plasminógeno, calcreína, tonina son algunas de las moléculas que pueden pasar el angiotensinógeno a angiotensina 1. Posteriormente, al efecto de la renina, existe otra enzima, la enzima convertidora de angiotensina. La enzima convertidora de angiotensina pasa la angiotensina 1 a angiotensina 2, la cual tiene principalmente los efectos biológicos. Ahora ustedes ven que a partir del angiotensinógeno 2 hay otros
cascadas a la par. Por ejemplo, está la angiotensina 1.9, la angiotensina 1.7, la angiotensina 1.5, que también al final, si bien es cierto, se unen a receptores específicos, pero producen el mismo efecto de la angiotensina 2. Igual, de este lado podemos ver angiotensina 3, angiotensina 4, que siempre se unen pero al receptor de angiotensina 4, pero este tiene el mismo efecto biológico al final, que es lo que vamos a ver durante esta clase. Principalmente los receptores son tres. Los receptores pueden ser que estén en el cardiomiocito, pueden ser mannose 6-fosfato con un receptor que produce aclaramiento, que al final produce renina. Y el más importante, el receptor de prorenina en células mesangiales. La prorenina se convierte en renina activa y cuando se une la prorenina con la renina, tiene los efectos no catalíticos que generan la acción como tal, que son la señalización de las proteinsinasas específicamente. Así, cuando hablamos de receptores, hablamos de dos tipos principales, AT1 y AT2. Los AT1 se encuentran en diferentes partes del cuerpo: vasos, riñón, corazón, cerebro, útero, adipocitos, ovario, el vaso y pulmones. Los AT2 tienen mayor concentración en las células embrionarias. Hay subtipos del AT1 como el AT1A y el AT1B. Uno es preganglionar en el riñón y el otro, el AT1B, es postganglionar. Los dos son proteínas G, o sea, tienen 7 dominios, pero la unión de la angiotensina a sus receptores de forma distinta, ya sea en el AT1 y en el AT2. ¿Cuáles son las acciones en concreto que produce el AT1? Es el aumento de calcio. Y ustedes ya saben, se activa la de acilglicerol, produce inositol trifosfato, difosfato y produce diacilglicerol, y entonces toda esa cascada produce el cronotropismo positivo, el aumento del tono arteriovenoso, el aumento de la síntesis de aldosterona y eucosanoides, pero en el caso del AT2 aumenta el PMP cíclico. Este PMP cíclico tiene que ver con el crecimiento y desarrollo celular y también se ha relacionado con acciones opuestas al AT1. Recuerden esto porque cuando vayamos a hablar sobre los lugares donde se bloquea la cascada de reacciones para el angiotensinógeno, un fármaco tendrá mayor potencia para producir vasodilatación porque no inhibe completamente el proceso de angiotensina. Entonces, los efectos de la angiotensina dependen del órgano blanco a donde actúen. Si es en la corteza suprarrenal, aumenta la aldosterona. Si se recuerdan, dijimos que aumentaba la secreción del hormona estimulante de la glándula suprarrenal. Ahí está el efecto específico. ¿Qué hace la aldosterona? Bueno, lo vamos a ver en esta clase. Aumentar la reabsorción distal de sodio. En el riñón también aumenta la reabsorción proximal de sodio y agua. En el sistema nervioso está relacionado con la hormona antidiurética y está relacionado con la sed y el apetito por la sal, lo que al final produce un aumento del volumen circular. En el sistema nervioso periférico, pues está relacionado con una mayor descarga simpática. Eso genera vasopresina y constricción, que al final aumenta las resistencias periféricas. En las arterias, pues también está relacionado con la remodelación. ¿A qué le llamamos remodelación? Que como también participa las prostaciclinas, que dentro del efecto de la angiotensina 2, pues significa que hay un proceso inflamatorio que hace perder no la íntima, sino el endotelio del vaso sanguíneo. Y también en el corazón aumenta la frecuencia y la contractilidad que tiene que ver con el gasto cardíaco. ¿Qué hace los AT2? Los AT2 están relacionados con aumento del flujo plasmático renal, aumento de las natriuresis, contrario al efecto que producía el AT1.
disminuyen el crecimiento y disminuyen la vasodilatación con la proliferación de células musculares lisas vasculares. Entonces, en concreto, cuando hablamos de órganos, vemos que en el sistema nervioso central la angiotensina tiene su efecto en el área postrema, bulbo raquídeo, área proóptica y órganos circunventriculares que están relacionados con la memoria, la atención, el comportamiento, el efecto vasomotor también a nivel del sistema nervioso central, secreción de vasopresina, regulación de la sed y secreción de la hormona estimulante de la glándula suprarrenal. En el simpático aumenta la secreción de noradrenalina, hipoganglionar, sensibilización de sus receptores, lo que produce al final vasoconstricción. En la pared vascular aumenta el calcio intracelular, disminuye la función del óxido nítrico, o sea, no sería la sintetasa de óxido nítrico, o sea, la producción de óxido nítrico, lo que produce también es estrés oxidativo, produce moléculas quimiotáxicas, aumenta la producción de citoquinas y factores tromboembólicos, lo que produce vasoconstricción, angiogénesis y engrosamiento del vaso sanguíneo. En el corazón, pues participa en la propagación del impulso, aumenta las proteínas contráctiles como el colágeno y el fibroblasto, lo que está relacionado con el inotropismo y el cronotropismo positivo y también la remodelación de la fibra cardíaca como tal. Otros efectos de la angiotensina es que a nivel renal produce constricción de la arteria eferente, mediada por prostaciclina y óxido nítrico. Recuerden esto porque este es el efecto que debemos de evitar con el uso de los fármacos. Y aumenta la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión del líquido sobre la pared celular. También sus funciones son antinatriurético, reabsorción de sodio, microalbuminemia y proteinuria. En la suprarrenal simplemente estimula la síntesis y la liberación de aldosterona. Ya sabemos que la aldosterona hace su efecto en el túbulo contorneado distal, bueno, no, en el túbulo colector principalmente, para la producción de transportadores específicos, y metabólico produce, que era la pregunta del corto también, produce en pacientes con obesidad, aumenta la producción de angiotensina, cuando se inhiben los sustratos intracelulares del receptor de insulina, produce resistencia a la insulina, y cuando inhibe la adiponectina, tiene que ver con el equilibrio de la lectina y la adiponectina, que están relacionados con también la resistencia a la insulina. Muy bien, entonces en concreto cuando hablamos de las otras tipos de angiotensina, bueno, hablamos de otros efectos en general. La angiotensina, dependiendo del receptor AT1, produce inflamación, aumenta la masa del tejido adiposo con alteración de la adipogénesis y la lipólisis. También disminuye el flujo, la secreción de insulina, aumenta el estrés oxidativo, produce inflamación y apoptosis de las células de los islotes. Mientras que el receptor más R, que también era uno de los que estaban mencionados anteriormente, está relacionado en el músculo esquelético con disminución del flujo, disminución de la captación de glucosa y dependiendo de si es la angiotensina 1,7, aumenta la captación de glucosa estimulado por insulina y la señalización aumentada de insulina. Ahora veamos las intervenciones farmacológicas en el eje. No sé si hay alguna pregunta en el eje fisiológico. Vamos bien. Pregunta: ¿qué estimula la secreción de renina? El estímulo del receptor beta 1. ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde intervienen los fármacos? Los fármacos que trabajan en el sistema de renina-angiotensina trabajan principalmente inhibiendo la renina o inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina, o lo que se conoce como los ARA2.
los antagonistas de receptores de angiotensina. Entonces, al inhibir al AT1R o al receptor de angiotensina 1, si nosotros inhibimos al receptor de fíjense bien, si nosotros inhibimos al receptor AT1, significa que siempre se produce angiotensina 2. Y mencionamos que al estímulo del receptor AT2 se produce vasodilatación. Ese es un efecto que también apoya la vasodilatación que producen los fármacos de esta familia, principalmente los que inhiben de manera directa al receptor, porque no inhiben la producción de angiotensina 2. Ahora, si nosotros inhibimos a la ECA, posiblemente la renina aumente en su concentración, y si aumenta la renina, aumenta la bradicinina, y es ahí lo que se mencionó anteriormente relacionado con el efecto de la tos que se produce en los pacientes que consumen estos fármacos. La clasificación de los IECA, vamos a comenzar con los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, son, de acuerdo a su producto químico, los sulfidrilo, me faltó una I, perdón ahí, están relacionados con el captopril. El dicarboxilo están relacionados con el enalapril, benzalapril, citalas, bueno, y en la lista ahí está, todos terminan en pril. Y el grupo fosfato relacionado con el fosinopril. Generalmente todos los fármacos de la IECA son profármacos, o sea que necesitan ser metabolizados para lograr su poder biológico. Se dice que al biotransformarse, en comparación al profármaco, pueden ser 100 hasta 1000 veces más potentes y con una mayor biodisponibilidad en relación al profármaco. La diferencia farmacocinética marca la potencia de los fármacos. Entonces, los IECA actúan inhibiendo el paso de angiotensina 1 hacia los siguientes pasos. En este caso, cuando se inhibe la enzima convertidora de angiotensina, también se está inhibiendo la producción de angiotensina 2 y por lo tanto el efecto sobre los receptores AT1 y AT2. Por lo tanto, se inhibe la vasoconstricción y el crecimiento. Pero otras endopeptidasas también pueden producir angiotensina 1,7 y esta puede hacer su efecto en el receptor MAS y producir vasodilatación y disminución del crecimiento como tal. También cuando se inhibe la ECA aumenta la producción de bradicinina y por lo tanto también puede aumentar la producción de óxido nítrico, prostaglandinas, y este es el factor de hiperpolarización derivado del endotelio que favorece la vasodilatación como tal. Y entonces, ¿qué tiene que ver la bradicinina en todo este proceso? La bradicinina comienza, la ECA está relacionada con la degradación de la bradicinina, por lo tanto, la bradicinina va a aumentar su concentración en sangre y esta tiene acciones vasodilatadoras por los receptores beta 2, lo que genera una síntesis y liberación de prostaglandinas, de óxido nítrico y del factor hiperpolarizante del endotelio, como solo estoy reforzando la imagen que acabamos de ver. Y esto tiene un efecto terapéutico por las prostaglandinas y el óxido nítrico. Y esa es la relación de la bradicinina. La diferencia farmacocinética está principalmente en la biodisponibilidad, que algunos tendrán mayor biodisponibilidad, la eliminación, que algunos como el peridromil tendrán metabolismo hepático, y la afectación o no por la insuficiencia renal. De ahí estas son principalmente, y la semivida, que es la diferencia. Los más potentes están relacionados con semividas más largas, como tal. Entonces, los efectos farmacológicos de los IECA son y dependen de la acción fisiológica del angiotensina. Si tiene un efecto vasoconstrictor, pues va a tener un efecto vasodilatador, un efecto isogénico es de la sed. También tiene un efecto con liberación de la vasopresina, la secreción de la aldosterona, o sea, va a disminuir la secreción de la aldosterona,
con respecto al aumento de la frecuencia y contracción cardíaca, pues la va a disminuir. Con respecto a la estimulación y potenciación del tono simpático, lo va a reducir. La reducción de la hemodinámica renal y de la diuresis va a producir lo contrario, va a aumentar la hemodinámica renal, la diuresis y la natriuresis. Cuando decimos natriuresis nos decimos a la diuresis del sodio, o sea, aumentar la diuresis de sodio. También el crecimiento y proliferación de diversos tipos de células van a ser disminuidas con las IECA. Los efectos adversos de los IECA están relacionados principalmente a dos que debemos de tener cuidado. El angioedema, que sucede independientemente del tiempo de evolución en el 1 al 2% de los pacientes que toman el fármaco y que generalmente nos indica una reacción grave y mortal, que el paciente puede fallecer en poco tiempo. De ahí la tos, que sucede en el 5 al 20%. Cuando sucede la tos, pues no es indicativo de que el fármaco posiblemente tenga poca eficacia y debemos de cambiar. Es más frecuente la tos en mujeres. La tos es seca y comienza con los pacientes se quejan que les arde, que les pica la garganta. Está relacionado a la bradicinina, la sustancia P y las prostaglandinas. El otro efecto, ya que son vasodilatadores, es la hipotensión. La hipotensión principalmente sucede en pacientes con insuficiencia cardíaca, con niveles elevados de renina, que al ser inhibida, pues, genera la vasodilatación intensa. La hiperpotasemia es más frecuente en pacientes con insuficiencia renal crónica o con suplementación de potasio. También pueden producir, y es lo que mencionamos, que está relacionado a una de las opciones del caso clínico, es que pueden producir insuficiencia renal aguda. Pero ustedes me dirán, ¿cómo pueden producir insuficiencia renal aguda? Sí, por excelencia los IECA son conocidos como nefroprotectores, y es porque el paciente con estenosis bilateral de la arteria renal puede producir una vasoconstricción intensa y entonces el paciente puede caer en una insuficiencia renal aguda que comprometa su vida a corto plazo. Por eso siempre se recomienda comenzar con la dosis mínima, que es 5 miligramos, por ejemplo, de enalapril. También en el 0.2% de los casos, los pacientes pueden tener neutropenia, más frecuentemente en pacientes hipertensos que están relacionados con el colágeno e insuficiencia renal crónica y que están recibiendo allopurinol. Y otros efectos como la disgeneusia, glucosuria, exantema cutáneo, hepatotoxicidad y por supuesto la teratogenicidad. Eso hace que estos fármacos sean prohibidos durante el embarazo. Con respecto al efecto, ya iniciando o comparando con los ARA, vemos que los ARA2 tienen menos efectos adversos con respecto al angioedema y la tos. Casi no producen angioedema y tos, en comparación a los IECA, que sí producen angioedema y tos. Y neutropenia casi no se ve en los pacientes que reciben ARA2. Con respecto a la otra familia de fármacos, que es el alipireno, relacionado con los inhibidores directos de la renina, se ve principalmente la hipotensión como efecto adverso. Bueno, pero ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Ahora veamos la interacción de los fármacos. ¿Se ve bien, verdad? Sí, se ve. Va. La interacción. Vemos que los IECAs tienen diferentes interacciones que nos llaman la atención. Por ejemplo, si interactúan con los AINES, si ustedes se recuerdan, el angiotensinógeno es productor de prostaglandinas. Entonces los AINES van a disminuir las prostaglandinas y por lo tanto disminuir el efecto hipotensor de los AINES, de los IECA, perdón. Si interactúa con los antiácidos, van a disminuir su absorción. Si interactúa con los ahorradores de potasio, o sea, los diuréticos, y suplementación de potasio, pues van a producir hiperpotasemia. Si el paciente está tomando digoxina o litio, vamos a aumentar su concentración, y si toma allopurinol, pues está relacionado con neutropenia. Y si toma algún fármaco con acción simpática, pues va a tener un efecto hipotensor, generalmente
si se la interacción de los IECA con otros fármacos. De ahí, las indicaciones clínicas de los IECA están relacionados con, primero, su efecto antihipertensivo. El efecto antihipertensivo está relacionado a que no produce grandes cambios sobre el gasto cardíaco. Generalmente sucede en el 50% de los pacientes el efecto antihipertensivo, y esto aumenta dependiendo de diferentes características como la dosis del paciente. Mejoran el remodelamiento vascular y cardíaco, por lo tanto son muy útiles en la insuficiencia cardíaca, que es la siguiente indicación clínica, porque retrasan la insuficiencia y muerte y mejoran el remodelamiento cardíaco. En el infarto de miocardio están relacionados con la reducción de mortalidad cuando se asocia a otros fármacos, y en la prevención de la nefropatía diabética porque reduce la progresión y las secuelas clínicas de la nefropatía. Por eso debe ser utilizado en conjunto. Muy bien, preguntas sobre los IECA. Es lo que más se usa. De seguro algunos tienen un familiar que toma un IECA, ¿verdad? Hay algunos me mueven la cabeza así. Es uno de los fármacos más utilizados. Muy bien, de ahí tenemos la segunda familia de los fármacos, que son los antagonistas no peptídicos de angiotensina, o sea, los ARA, antagonistas de receptores de angiotensina. Los antagonistas bloquean la activación del receptor tipo 1 de angiotensina, pero también otros fármacos ARA se ha visto que tienen beneficios porque tienen un mecanismo adicional que genera beneficio en la vasodilatación. Por ejemplo, el Termistan e Irbesartan también actúa sobre el receptor PPAR gamma, ¿verdad? Así sería, mejorando la disfunción endotelial. Recuerden que este receptor es la tercera vez que hablamos de él. La primera vez lo hablamos con diabetes. La empagliflozina era un fármaco que estimulaba este receptor. Y lo otro que lo vimos de nuevo fue hace poquito en los hipolipemiantes. Los fibratos también actúan sobre este receptor y generan una estabilización de las lipoproteínas generalmente relacionadas con LDL. No, perdón, con VLDL. Perdón. Entonces mejoran la disfunción endotelial. Y también están relacionados todos los de la familia con estímulo del receptor tipo 2 de angiotensina, que produce aumento del óxido nítrico, GMP cíclico, y que inhibe la proliferación celular. La disponibilidad de los ARA es variable dentro del 30 al 70%, pero su unión a proteínas es alta. El bloqueo puede ser generalmente de estos fármacos es AT1, pero también hay otros fármacos que inhiben AT2 y AT1 y otros que solo inhiben AT2. Pero esos otros fármacos todavía se encuentran en estudios de alta tasa. O sea, posiblemente de aquí a 5 años ya los estemos ocupando, pero por el momento no están disponibles. Si no es a través de un estudio como tal. Y el orden de afinidad con respecto al AT1 es Cardesertan es más afín al AT1 que Irbesartan, Telmisartan, y que es igual a Valsartan y menos Losartan. Entonces, eso es con respecto a la potencia también del fármaco. Entonces, aquí, a diferencia de lo que vimos en la anterior imagen, vemos que aquí el efecto de los ARA2 es principalmente sobre el receptor AT1, lo que inhibe la vasodilatación y el crecimiento. Eso significa que la angiotensina todavía está disponible para estimular a los AT2, y también se puede estimular otros receptores que también estimulan, por ejemplo, la angiotensina 1-7, que están disminuyendo la vasoconstricción y el crecimiento celular, que es un mecanismo de acción adicional a lo que es la disminución del efecto angiotensinógeno. Entonces, en general, los ARA2 tienen un efecto muy similar a los IECA. Y esta es una discusión que nunca va a terminar. ¿Quién es mejor? ¿El ARA y el IECA? Y eso va a depender mucho de
la condición clínica del paciente. Si el paciente tiene tos, lo más seguro que el ARA sea mejor para él. Y si el paciente no tiene tos, posiblemente los IECA sean mejores para ellos. O sea que depende de la condición. Si el paciente tiene diabetes, pues posiblemente los IECA tengan una ventaja clínica sobre los ARA. Entonces por eso es importante esa condición. Ya lo voy a explicar todo. Su efecto reductor de la presión es menor en modelos de sobrecarga de sal y mineralcorticoides que cursan con inhibición del sistema renina de angiotensina. Ahora, con respecto a los IECA y la biodisponibilidad, vemos que se dividan los que tengan mayor potencia, son los que tienen semivida más larga. Su disponibilidad, como habíamos mencionado, andaba entre el 15-30 hasta el 60-70%. Su eliminación es principalmente renal o biliar, dependiendo del fármaco, y algunos sí afectan la patología renal y otros con la patología hepática sí se ven afectados como tal. Entonces comparemos los IECA y los ARA. Cuando comparamos los IECA y ARA vemos que con respecto al receptor, los IECA no tienen efecto, mientras que los ARA, su mecanismo de acción es la inhibición del receptor. Con respecto a la producción de cininas o mediadores inflamatorios como las prostaciclinas, los IECA disminuyen la degradación de la cinina, mientras que los ARA2 no tienen efecto sobre estos mediadores. Con respecto a la renina, sin efecto en la liberación de renina y no afectan el nivel plasmático de angiotensina 2, mientras que los ARA2 estimulan su liberación y nivel plasmático de angiotensina 2. Con respecto a la producción de angiotensina 1,7 o bueno, 1-7, los IECA aumentan sus niveles y esto genera el estímulo del receptor más que puede ayudar también a la vasodilatación, y los ARA2 en menor medida no aumentan el efecto de la producción de angiotensina 2. Los ARA2 tienen menor incidencia de angioedema y tos, pero siempre persiste el efecto teratogénico. En pacientes con presión arterial y disfunción renal dependiente del sistema renina pueden producir hipotensión, y tenemos que tener cuidado si el paciente, el mecanismo de la hipertensión está relacionado con la renina. Pueden producir también hiperpotasemia y hay que tener precaución cuando se combina con diuréticos, porque pueden potenciar el efecto hipotensor. También en la suplementación de potasio, porque pueden producir hiperpotasemia, porque generan la reabsorción de potasio para aumentar la excreción, porque son natriuréticos. Entonces, al ser natriuréticos se debe de reabsorber el potasio, que está relacionado con la hiperpotasemia. También la combinación de litio y ECA pueden aumentar la concentración de litio y aumenta también la concentración de dioxina. Las indicaciones terapéuticas pues son similares a los IECA, principalmente la hipertensión. Muy bien, preguntas sobre los ARA2. ¿Qué horas tiene? Perdón que el celular lo deje. El celular lo deje en el carro, pero sí. Entonces, muy bien. Otros fármacos que no tienen. ¿En qué estoy ahorita? Ok, sí. Otros fármacos con menos importancia son los inhibidores de vasopeptidasas, que actúan sobre la endopeptidasa neutra o neprilicina y la enzima convertidora de angiotensina. Estos aumentan sus acciones vasodilatadoras, diuresis y natriuresis, y están limitados su uso por el angioedema que puedan producir. Otros fármacos, los inhibidores duales de receptores de angiotensina y neprilicina. Recuérdense que cuando hablamos de neprilicina estamos hablando de los péptidos natriuréticos, como los que tiene el corazón, los que tiene los pulmones. Entonces, a eso se refiere este. También combina la inhibición de neprilicina y antagonismo AT1. Todavía están en estudio y están relacionados con angioedema al octavo día, a la semana octava, y efecto positivo sobre la remodelación. El fármaco que sí utilizamos es el aliquireno, que es inhibidor de la renina. Este se une a la renina e inhibe su poder catalítico.
disminuye las concentraciones de forma simultánea de angiotensina 1 y angiotensina 2. Tiene efectos adversos muy leves, como cefalea, dolor abdominal, diarrea, náusea, fatiga, dolor de espalda, y produce hiperpotasemia. No tiene interacciones clínicas significativas. Y vemos que con respecto a su farmacocinética, su concentración máxima es en 2 a 4 horas, su semivida es hasta en 36 horas y la biodisponibilidad es de 2.7%. La eliminación es principalmente biliar y si la insuficiencia renal y hepática no la altera como tal, y si tiene interacción con los alimentos. Muy bien, entonces los principales serían los IECA, los AR y los inhibidores de renina. Muy bien, ¿preguntas? Vamos a tocar solo la fisiología del sistema renal para que el jueves veamos los diuréticos. Muy bien, entonces esto es complicado, así que yo siempre lo leo y siempre siento que hay algo que no entiendo de ellos, pero vamos a ver si puedo explicárselo de la mejor manera. Entonces, los diuréticos en forma general son fármacos que favorecen la diuresis, o sea que aumentan la cantidad de orina por acción sobre el contenido y el volumen de la orina excretada. O sea que los diuréticos aumentan la excreción de agua y sodio, en pocas palabras. O sea, disminuyendo la absorción de sodio, pero pueden ejercer acción sobre cationes y aniones, principalmente los aniones el cloro y los cationes el bicarbonato, principalmente. Aunque también está el potasio, el calcio, como otros cationes en los cuales pueden intervenir. El mecanismo de transporte tubular, hay que ponerle ojo a esta cantidad. En un hombre sano de 70 kilogramos, la filtración, la tasa de filtración es de 180 litros por minuto, o sea, 125 mililitros por minuto. Eso tomando en cuenta que el volumen sanguíneo es de aproximadamente 3 litros, significa que la sangre la filtramos 60 veces al día. Y si me preguntan cuánto es la producción de orina, es 1 cc por kilogramo de peso hora, aproximadamente. El aumento del 99% del filtrado glomerular debe ser transferido desde la luz tubular hacia la sangre. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se da la reabsorción o el movimiento de solutos en la nefrona o en el túbulo renal? Entonces vemos que en uno es que principalmente hay un transporte activo, o sea, hay una bomba de sodio, potasio, ATPasa que intercambia 3 iones de sodio, sacándolos y metiendo 2 de potasio. ¿Qué produce eso? Un cambio de la polaridad de la célula interna que luego genera movimiento, o sea, una despolarización, ¿verdad? Una despolarización. De ahí vemos que, vamos a ver en el orden, allá arriba. En orden tenemos que también otra forma de transporte es difusión. La difusión es solamente el paso de una sustancia donde es permeable, que puede ser transcelular o paracelular. Si es transcelular es que el ion o la molécula pasa con facilidad a través de la célula. Y si es paracelular es que a través de las uniones de las células pasa esa molécula. ¿Quiénes son generalmente los que pasan ahí? Bueno, si ustedes se recuerdan, en la asa de gel descendente, generalmente los cationes, como el calcio, el magnesio, pasan por un mecanismo de difusión paracelular. El agua, aunque parezca ilógico, pasa por mecanismos de difusión transcelular, generalmente. Puede pasar por esa vía. Muy bien, eso es 1, 2, 3 y vamos con el 4 y 5. ¿Cuáles son los 4 y 5? Canales específicos. ¿Y cuáles son los canales específicos? Canales de sodio, canales de potasio,
y canales de cloro, que son los que debe de tener de forma específica. De ahí ya dijimos 4 y 5, vamos por 6. Sí, ya sea en la luz tubular o en la membrana vasolateral del túbulo. También el 6 y 7 son canales iónicos. De ahí tenemos cotransporte y contratransporte, que puede ser por difusión. Por ejemplo, cuando se introduce una molécula como la glucosa, puede llevarse a alguien ahí. Entonces también hay cotransporte y contratransporte que pueden hacer la difusión. Y creo que esos son los principales mecanismos como tal. Y luego, no se preocupen, vamos a ir uno por uno. Solo esta imagen me sirve para explicarles que la orina puede ser concentrada y quién tiene el mayor poder de concentración. El mayor poder de concentración es de proximal a distal, o sea que después de que pasa por el glomérulo, bueno, primero preguntarles cuáles son los 3 mecanismos por el cual se concentra la orina: reabsorción, secreción, filtración. Así es, filtración. Entonces, el que intervenimos farmacológicamente es principalmente la reabsorción. Ese es el que es la diana farmacológica principal. Ahora, la potencia del diurético va a depender del lugar donde actúa. Así, los fármacos que actúan en el túbulo contorneado proximal tendrán mayor potencia de dilución de la orina. ¿Por qué? Porque miren la capacidad de excreción de sodio, del 65% del sodio. De ahí, en menor medida, los del asa de Henle, que tiene el 25%, luego el túbulo contorneado distal, el 6%, y el túbulo colector, un 4%. ¿Qué pasa en cada túbulo para concentrar la orina? Vemos en el túbulo contorneado proximal que hay principalmente un cambio de polaridad de la célula luminal. ¿Cuál es el mecanismo principal para hacer esa despolarización? La bomba de sodio-potasio ATPasa, que saca 3 moléculas de sodio y mete 2 moléculas de potasio. Eso genera un cambio de la polaridad intracelular que estimula, por ejemplo, a que el transportador de sodio, el NHE3, meta sodio a expensas de hidrógeno. Pero en el túbulo, en la luz proximal del túbulo, sucede algo muy importante, que existe una enzima, que es la anhidrasa carbónica. ¿Qué es eso? La anhidrasa carbónica tipo 4 y dentro de la célula la anhidrasa carbónica tipo 3. La anhidrasa carbónica lo que hace, como dice su propio nombre, es que agarra el bicarbonato de sodio y produce, ¿cómo se llama este? Ácido carbónico, ¿verdad? Ácido carbónico que luego es biotransformado a agua. Y así ya se puede absorber de una vez dentro de la célula el CO2 y el agua se vuelven a conformar el bicarbonato y existe un intercambiador también en la pared vasolateral que expulsa el bicarbonato. Entonces, ¿qué significa eso? Que esto está relacionado con la acidificación de la orina. Sin embargo, la orina en este nivel todavía es isotónica, porque el intercambio de hidrógeno y bicarbonato todavía no logra cambiar la parte de la tonicidad de la orina en este nivel. Veamos qué pasa en el siguiente nivel, en el asa de Henle, en la rama gruesa del asa de Henle. Preguntarles cuál sería la diferencia entre la rama ascendente y la rama descendente y ascendente del asa de Henle.
¿Cuál es la diferencia? Les voy a dar una clave. Una rama es, ¿cómo se dice? Impermeable al agua y otra impermeable al sodio. ¿Cuál sería la impermeable al sodio y cuál es la impermeable al agua? No, ¿hasta de qué? ¿Descendente o ascendente? Descendente, la descendente es impermeable. Así es. Impermeable. Así es. Muy bien. Entonces, la descendente es impermeable al agua y la ascendente impermeable al sodio. ¿Eso qué significa? Que la capacidad de concentración de la orina en este túbulo sí es significativa y genera un intercambio de positividad que ya genera que la orina pase de isotónica a hipotónica, o sea, diluye la orina y genera un intercambio de 10 milivoltios que hace que sea más concentrado el lúmeno. Entonces, ¿qué pasa aquí? Siempre existe un intercambiador de sodio-potasio, ATPH, aquí terminamos entonces. Un intercambiador un intercambiador de sodio-potasio ATPase que genera el cambio de polaridad, pero en contra de su concentración existe la bomba de sodio-potasio 2 cloros que mete sodio 2 cloros y potasio. Ya adentro, este cambio de polaridad permite que cationes como el calcio, el magnesio y el sodio puedan penetrar por difusión transcelular y paracelular de forma específica, pero también hay un mecanismo compensatorio del cambio de polaridad de la célula a través de un transportador que impulsa el potasio. Muy bien, ¿preguntas? Entonces, la próxima clase hacemos un repaso nuevamente de los túbulos y comenzamos con los directos. Que les vaya bien.